Muy buenas tardes para todos. Queremos compartir con ustedes el primer capítulo de nuestro podcast Historias Cruzadas, con Mayer Montenegro y María del Carmen Fernández, quien les habla. Somos estudiantes de segundo cuatrimestre de la Universidad Iberoamericana de Colombia del programa Psicología Virtual. En este primer capítulo hablaremos del relato ¿Qué pasó con mi hijo?, sobre el cual haremos un análisis de cómo la conducta se puede ver afectada desde la niñez. Mayer, cuéntanos sobre la historia de hoy. Buenas tardes, María. Claro que sí. Buenas tardes. Bueno, como tú decías anteriormente, la historia con la que abordaremos el día de hoy se llama ¿Qué le pasó a mi hijo? Una historia que habla sobre Javier. Es un niño de 11 años que vive en un pueblo de Colombia que es marcado por la violencia de grupos paramilitares. Cierto día, los paramilitares llegan al municipio y Javier se encuentra en un hecho violento. Él, por huir, evitando de que lo mataran, se golpea, se lastima fuertemente para así poder llegar hasta su casa. Posteriormente, se ven sometidos a situaciones constantes de violencia que van marcando sus vidas en diferentes aspectos, en lo social, en lo emocional y en un entorno familiar. María, ¿qué te parece si identificamos dos posibles conductas problema para analizar? Claro que sí. La primera conducta que vamos a analizar son las respuestas intensas de miedo y ansiedad asociados a la violencia causada por los grupos armados. Debido a la presencia de paramilitares, Javier desarrolla respuestas físicas evidentes como ansiedad, huida, hipervigilancia, temblores, angustia y miedo intenso. Esas eran las respuestas evidentes ante diferentes factores como ruidos fuertes, personas armadas, explosiones o insultos verbales. También identificaremos conductas adicionales. ¿Te parece si analizamos una más de este relato? Por supuesto, María. Aquí podemos también analizar las conductas de aislamiento y la evasión de contextos sociales, debido al miedo ocasionado a la constante violencia. Javier y su familia preferían evitar la exposición en espacios públicos y se resguardaban en espacios reducidos como trincheras para proteger sus vidas durante los momentos de hostigamiento paramilitar. María, a mí me gustaría que pudiéramos realizar un análisis más profundo, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. Analizaremos a profundidad. La primera conducta problema que podemos analizar desde el condicionamiento clásico es una experiencia altamente traumática como las incursiones armadas. Encontramos un estímulo incondicionado que en este caso serían las amenazas, posibilidades de muerte y violencia. En este estímulo, la respuesta incondicionada sería ansiedad extrema, pánico y miedo. Inicialmente encontramos estímulos neutros como armas, hombres armados, espacios públicos y ruidos de disparos. Estos mismos que al ser repetitivos se convierten en estímulos condicionados y la respuesta se convierte en una respuesta condicionada. Todo esto explica por qué las reacciones son automáticas e involuntarias incluso cuando el peligro ya no está presente. ¿Te parece si analizamos la segunda conducta problema desde el condicionamiento operante? Por supuesto, María. La segunda conducta problema, que es la evitación social de Javier, se puede explicar de mejor manera desde el condicionamiento operante, como un reforzamiento negativo. La conducta es evitar salir de casa o interactuar socialmente. El estímulo es la ansiedad, el miedo a ser reclutado o atacado. Y la consecuencia es la disminución inmediata de la ansiedad. Al evitar la situación de temor, disminuye el nivel de la ansiedad y así también el malestar emocional, lo que refuerza la conducta de evitación. Como tipo de reforzamiento, vemos que es negativo, ya que la conducta se mantiene porque elimina la ansiedad, que es un estímulo aversivo.
Como podemos ver, María, estas conductas afectan la vida de Javier y de su familia, ya que limitan el desarrollo social, tienen riesgo de ansiedad crónica y poseen patrones repetitivos por miedos aprendidos de la violencia. María, ¿qué conclusión crees que podemos obtener de este relato? Bueno, como conclusión podríamos decir que resaltar el valor del análisis conductual desde el condicionamiento clásico y operante, ya que nos permite identificar y comprender cómo muchas de las conductas son respuestas aprendidas de los contextos y situaciones vividas, que nos lleva a entender respuestas específicas. De esta manera podemos comprender y nos ayuda a intervenir desde una postura empática y efectiva ante conductas específicas de diferentes personas. Qué bueno que podamos identificar esto desde este análisis. Te doy las gracias, María, por estar conmigo en este primer capítulo de nuestro podcast Historias Cruzadas. A ti, Mayer. Muchas gracias por estar y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias, bendiciones. Chao, chao.